Esta conferencia comenzará a grabarse. Bueno, bienvenidos y bienvenidas a Arcadia Centro de Artes, nuestro evento de hoy, Lecturas con Hugo Burell. Es un honor tenerlo aquí, tener a este escritor, periodista, diseñador gráfico y licenciado en letras. Un gusto recibirlo. El gusto es mío. Desde Uruguay. Bueno, vamos a leer un poquito antes de dar inicio al evento, un poquito acerca de Hugo. Ha ganado varios premios nacionales e internacionales, entre los que se destaca el premio Juan Rulfo de Radio Francia Internacional, París 1995. El premio Lengua de Trapo de Narrativa, Madrid 2001. El premio de Inéditos del MEC, Ministerio de Educación y Cultura, 1995. Y el premio Bartolomé Hidalgo 2004. Conquistó 2 veces el primer premio de narrativa del MEC con El Corredor Nocturno, 2007, y El Desfile Salvaje, 2009. En 2008 recibió el Florencio Teatral a la mejor obra de autor nacional por la memoria de Borges. En el 2009 se estrenó en Buenos Aires, Madrid y Montevideo la versión fílmica de su novela El Corredor Nocturno, dirigida por el español Gerardo Herrero y protagonizada por Miguel Ángel Solá y Leonardo Sbaraglia. Su obra ha sido tema de una tesis de doctorado de la Universidad de Salamanca, escrita por el italiano Giuseppe Gatti, que fue galardonada con el premio extraordinario de doctorado por dicha universidad en diciembre de 2011. En el 2014 recibió el Libro de Oro de la Cámara Uruguaya del Libro a la obra de ficción nacional más vendida ese año por su novela El caso Bonaparte. Alfaguara 2004. Es columnista del diario El País de Montevideo desde diciembre de 2015. Es miembro del número de la Academia Nacional de Letras de Uruguay. Integra la Real Academia Española como académico correspondiente de Uruguay. Desde el 2019 es vicepresidente del Centro PEN en Uruguay. Bueno, bienvenido, señor Hugo. Un placer tenerlo aquí con nosotros. Cuando guste, damos inicio. Bueno, es muy amable de tu parte hacer este raconto de algunas cosas que he podido hacer, pero lo principal, sin dudas, más allá de los premios y de todas las posibilidades que me ha dado el hecho de escribir, la escritura en sí y la lectura son sin duda los centros de mi interés por la literatura. Creo que un autor tiene que empezar siendo, antes que nada y por sobre todo, un buen lector. Como dijo Borges alguna vez, que otros se jacten de los libros que escribieron, yo me enorgullezco de los que leí. Y eso creo que es muy aplicable siempre. El mundo de la lectura, y aprovecho ya la primera referencia de ese título que has puesto a esta charla. El mundo de la lectura es un mundo inabarcable, felizmente, y abre para el lector una pluralidad de mundos y de posibilidades que convocan a la imaginación, a los sentimientos, a la curiosidad, en fin. En esta época tan terrible que nos ha tocado vivir, sin duda que contar con la lectura es una de las pocas treguas que encontramos en el día a día, ¿verdad? Como dijo Vargas Llosa, lo mejor que a él le pasó en la vida, o lo más importante, fue aprender a leer. Sin duda que es así. A veces no nos damos cuenta de la fascinación que permite leer, o lo damos por descontado, o no lo valoramos de la manera adecuada, y lo que es peor, no aprovechamos la posibilidad de leer. Y estamos viviendo un mundo en donde la virtualidad lo ocupa todo, inclusive la lectura.
leer en pantalla, poder comunicarnos como antes no se había logrado, estar permanentemente viviendo en el universo del hipertexto y estando con la posibilidad de la conexión inmediata con cualquiera de nuestras amistades, de nuestros parientes, de nuestros afectos, a veces hace perder un poco de perspectiva el valor de lo que se lee. Y el valor de lo que se lee está de alguna forma afincado en una cierta jerarquización de la lectura. Y esa jerarquización de la lectura indudablemente pasa por los libros, más allá de toda otra posibilidad. Y como el universo de los libros se ha expandido de manera exponencial porque los textos se han digitalizado, circulan en versiones fácilmente obtenibles a través de plataformas que permiten bajar el texto a los dispositivos de lectura, tanto de la computadora como, por ejemplo, del Kindle y de todas esas opciones que nos permiten acceder a libros que de otra forma no se podría llegar a conocer. Ha ampliado tanto el universo de la lectura, es tanta la oferta y es tanto la posibilidad de disponer de opciones infinitas, que esa sobreabundancia a veces termina limitando de una manera extraña a la lectura en sí. ¿Y por qué sucede eso? Yo creo que eso sucede porque el estímulo que tiene la gente en el día a día, la cantidad de posibilidades digamos, de distracción, de evasión, son muchas. Desde los streaming de películas, por ejemplo, bueno, todo el mundo de la información digital, todo lo que significa el intercambio de videos musicales, etcétera, etcétera, como que ejercen una gran competencia con el tiempo de la lectura. Yo siempre digo que el acto de la lectura es el acto individual más íntimo desde el punto de vista intelectual, que a su vez tiene la posibilidad de compartirse, aunque no lo sepamos, porque un libro siempre se realiza a través del lector. El autor escribe, está con esa historia o con esa necesidad de escribir determinado tema o determinada circunstancia. Si tiene la suerte de terminarlo y que haya una editorial que se interese por la publicación, después entra en la etapa de la edición. Y después que el libro sale, de alguna manera al autor ya no le pertenece a los lectores. Y los lectores son quienes van a realizar esa obra y la van a interpretar y la van a incorporar a su conciencia y a su subjetividad de una manera que que el autor nunca previó. De ahí las múltiples interpretaciones, las posibles reacciones positivas o negativas, el hecho de que el lector pueda comentar lo que ha leído con otro lector, el hecho de que pueda de alguna manera hacer funcionar el boca a boca para que una obra se difunda o circule mucho más. Todo es una situación que el autor no controla y sin embargo él ha provocado, él ha llevado adelante un proceso que nunca sabe cómo va a terminar, nunca puede tener el control absoluto de lo que hay. A mí me está pasando algo, por ejemplo, en este momento, si me preguntan qué estoy leyendo, miren qué notable. Hace unos cuantos años, un autor anglo-hindú, Salman Rushdie, publicó una novela muy famosa que se llama Los versos satánicos, por lo cual tuvo que padecer persecución, prohibición y amenaza de muerte cuando el Ayatollah Khomeini lanzó una fatwa sobre su persona y sobre su obra, recomendando que fuera
muerto por el primero que lo encontrase a causa de ese texto, de esa novela. Y yo esa novela, que fue famosa ya por finales de los 80, no la había leído. Como que digamos, el avatar de la situación del autor y de ese título y de la situación intolerable de que su cabeza tuviera un precio o una necesidad de ser cercenada por alguien invocando determinada creencia religiosa, etcétera, había, digamos, absorbido el interés del libro y no sé por qué no lo leí. A raíz de que yo integro el Centro PEN Uruguay, que es una parte de PEN Internacional, que es una abreviación o una sociedad de autores, de periodistas, de ensayistas, de poetas, que este año está cumpliendo un siglo de existencia, que surgió en Londres en 1921, estuve recopilando una serie de informaciones sobre lo que PEN ha hecho en este siglo. Y una de las actitudes en pro del autor o de los autores fue precisamente defender a Salman Rushdie en esa situación, inclusive defender a los editores de la novela. A raíz de ese encuentro que tuve con esa novela, decidí leerla. La bajé en mi Kindle y estoy fascinado con esa novela que no había leído. Quiere decir que el libro también tiene una cualidad casi mágica, que es esperarlo a uno. Uno cree que es el que espera el libro o que lo busca o que lo elige. No es verdad. Los libros terminan eligiéndonos y hay libros que nos están esperando sin que lo sepamos. Y en determinado momento se nos cruza encontrarnos con ellos y descubrirlos. Me ha pasado con muchas novelas, con muchos libros, esa situación de postergación o de no prestarles atención. Inclusive a veces he comprado libros que no he leído, que los he recobrado, los he encontrado, no sé, 5 años después sin haberlos abierto, y me pongo a leerlos y quedo fascinado de lo que encuentro. Entonces, esa magia, esa situación tan inexplicable que es el encuentro del lector con un libro. Imagínense ustedes entrar en una librería, si no tienen nada en la cabeza, no han previsto qué es lo que van a buscar, si simplemente entran en la librería para ver lo que hay, se van a encontrar con miles de títulos que les salen al paso o que se le caen encima. ¿Y cómo el lector puede decidir qué elegir más allá de lo que pretenda leer, si es un ensayo, si es un libro de cuentos, lo que fuere? Pero siempre hay un libro que no conocemos o que nos llama la atención por alguna razón y eso determina que posterguemos otro u otros. Entonces, ese juego que lamentablemente ahora está un poco disminuido porque la presencialidad en las librerías es un poco difícil en estos momentos, como que ahora incluso las librerías aprovechan el delivery y uno compra un libro y se lo envían al otro día para que no tenga que ir al local. Bueno, eso está bien, pero la magia de la lectura y del vínculo del lector con el autor y con el libro no se ha perdido pese a todos estos factores que he enumerado un poco de manera desordenada, pero que sin duda inciden, ¿verdad? Entonces, volviendo a la lectura, creo que es esta la época o una época en la cual no debemos perder de leer. Es más, tenemos que incrementar el tiempo que le damos a la lectura porque sin duda vamos a descubrir mundos, situaciones, historias, tramas, épocas, personajes que nos van a colmar, que nos van a sustraer de el miedo al virus, de la rutina de la pandemia, sobre todo para quienes tenemos ya cierta edad, que cada día es el día de la marmota, como es el título de aquella película, que siempre pasaba lo mismo. Entonces, creo que la oportunidad de leer es de las mejores opciones que tenemos. Además, la lectura
la podemos realizar en cualquier lugar, en cualquier momento, a cualquier hora y desde cualquier plataforma, el libro en papel, el Kindle, lo que tenga. Y a mí me ha pasado algo que también sumo a toda esta situación de la lectura, que es el auge que está teniendo el audiolibro, que lentamente se está abriendo paso porque permite a aquellas personas que o bien tienen dificultades para leer por un tema de vista, o bien están demasiado tiempo ocupadas en otras cosas, el audiolibro les permite, con buenos productos bien narrados, escuchar un texto, que también tiene un valor. No nos olvidemos que la literatura empezó siendo una expresión oral, ¿verdad? La escritura vino mucho después, pero la necesidad del relato, de una narración, de una historia, es anterior. Entonces, como que el audiolibro recupera esa condición primigenia de la literatura y provoca que, por ejemplo, la editorial Saga Egmont de Dinamarca me ubicase el año pasado y me propusiese publicar la casi totalidad de mi obra bajo la especie de audiolibros. Y me pareció fascinante la oportunidad, porque, por supuesto, leídos en español, ellos realizan la producción, establecen una distribución mundial de esos audiolibros a través de casi 300 plataformas que permiten el acceso al catálogo y a su vez a que el interesado pueda, pagando un determinado precio, bajar ese audiolibro y escucharlo en su auto, escucharlo en su celular conectado con un auricular como el que tú tienes, mientras viaja en el metro o en un tren de cercanía, sobre todo en el hemisferio norte, donde hay muchas distancias. En Estados Unidos se da mucho eso. Entonces, bueno, amplifica el conocimiento de un autor, de una obra, y permite un registro que ya no es lectura, es simplemente oír lo que una voz nos va relatando. Pero también tiene su importancia, eso, su posibilidad de evasión, de aprehensión de algo que no conocemos. Entonces, el valor de la literatura como arte, como medio expresivo, se amplifica, sin duda. Se amplifica con el audiolibro, con el ebook y, por supuesto, no creo que el libro en papel vaya a desaparecer de ninguna manera. Por más que en algunos casos hay empresas que han superado la venta de libros desde el punto de vista digital más que de papel, pero eso es simplemente coyuntural. El papel por ahora no creo que desaparezca y se va a seguir viendo en ese aspecto. Así que con ese panorama, que quizás es un poco tecnológico, no considero para nada la calidad de lo que se publica ni de lo que se graba. Eso ya es otro tema que no creo que merezca analizarse aquí. Lo real es que se publica mucho, muchísimo. Nunca antes, por supuesto, en la historia se publicó tanto, y nunca antes en la historia alguien podía ir digamos, con un implemento tecnológico en el bolsillo, cargando la totalidad de los libros de la Biblioteca de Alejandría. Eso es un milagro del presente, ¿verdad? Tenemos toda una biblioteca en un pequeño, en esto, ¿no? En un pequeño dispositivo, exactamente. En esta invención, Entonces, todo eso también es muy cuestionador, ¿verdad? Porque uno se plantea, bueno, ¿hasta dónde vamos a llegar? ¿O por qué nos van a leer? ¿Por qué entre esos millones de propuestas que hay vayan a elegir justo mi libro? Esta, por ejemplo, es mi última novela, El árbol de la ambición, que salió sobre finales del año pasado. Por supuesto que también está en ebook y también está en la variedad de podcast. Pero bueno, es una
una posibilidad que antes yo no tenía. Entonces, bueno, estoy accediendo, ingresando con mi obra por diferentes posibilidades, todas confluyendo en lo mismo, encontrar el lector o el oyente que se interese por esta historia, que la disfrute, que la comente, que la haga extensiva a sus amigos, a sus vínculos familiares. Y eso determina que la circulación de las obras sea mucho más dinámica. Y por lo tanto, de alguna manera, accedamos los autores a públicos que quizá en otra época no hubiéramos podido acceder. Yo nunca soñé estar a través del ebook, porque Alfaguara, cuando publica una obra en el formato papel, también la sube como ebook a las distintas plataformas, Amazon, Fnac, el Corte Inglés, en fin, todas esas librerías de gran porte. Y bueno, eso me permite estar, por ejemplo, en las librerías uruguayas sin problemas, pero aparecer a través de las páginas de esas librerías que venden el producto virtual y estar presente en todos los países, por lo menos los de lectura en español, ¿verdad? Y eso es un fenómeno muy contemporáneo y muy nuevo que antes era muy difícil aprovechar. Entonces, lo que también se pierde es el sentido de lo comarcal, de lo que es vinculado a determinado país. Para el caso Uruguay, Uruguay queda muy al sur, estamos muy lejos de un montón de lugares y por lo tanto a veces lo que hacemos no llega. A veces ni siquiera llega a Buenos Aires, miren lo que les digo. Pero la ecuación esa ha cambiado. Yo ahora sigo en Montevideo, pero mis libros están en España, están en Italia, están en Colombia, están en México, en fin, en todos los lugares donde puedo tener lectores interesados. Y eso es indudablemente un cambio rotundo en las posibilidades. Es decir, hoy se puede leer mucho más, es más accesible la lectura y mucho más diversa y mucho más aprovechable por más personas. Entonces, la defensa de la lectura es también aprovechar la oportunidad que el libro ofrece ahora en diferentes formatos y con diferentes posibilidades. Y es inexcusable que diga, no leo porque no conseguí tal libro, o no leo porque no tengo tiempo, o no leo porque no sé qué leer. No, bueno, basta interesarse, basta estar un poco vinculado al universo del libro para poder acceder. Hoy las librerías, sobre todo las librerías de Montevideo, exhiben sus catálogos online, sabemos que hay. Y es maravilloso buscar un libro y saber que está ahí, cuánto cuesta y cuándo me lo pueden mandar. En fin, digo, son estas reflexiones un poco desordenadas de alguien que es un apasionado de la lectura y que gracias a la lectura soy quien soy, mucho más de la escritura, de lo que pude escribir. Hay Y poco por esa placer. por esta parte es maravilloso lo que hoy en día se nos ofrece de que esos libros, como estaba comentando, lleguen a tantas partes del mundo que antes ni pensar, y menos en tiempos de pandemia, donde incluso ahorita lo que es la distribución es prácticamente nula por cuestiones obvias, y que Pero ya su libro pueda estar viajando. digo, y es mucho más, es la inmediatez del fenómeno por ejemplo, del lanzamiento. Yo lanzo mi libro a finales de noviembre del año pasado, El árbol de la ambición, y enseguida estuvo como ebook en España, en muchos países, prácticamente
a una semana de haber, no hice presentación, por supuesto, porque en este momento no se puede, pero el libro ya estaba, ya era accesible, no solamente los ejemplares de las librerías de Montevideo, sino, en fin, también tengo entendido que se mandaron ejemplares impresos a España, en fin, hay una serie de posibilidades que rápidamente conectan al autor con otras realidades o con otros públicos lectores. A mí me pasó, por ejemplo, hace algunos años, yo había publicado una novela que se llama El Corredor Nocturno. Salió en 2005 en Uruguay. Y fin de año vienen a Montevideo Mariela Besuyevsky y su esposo Gerardo Herrero, que es director de cine. Yo a Mariela la conocía porque había integrado el elenco de aquel famoso unitario televisivo que se llamaba Los Tres. Tú no lo viste porque estabas en Uruguay hace muchos años de esto además. No quiero comprometerte con conocimiento que no tenés por qué tener. Y bueno, y dio la casualidad de que yo había dado un seminario ese año en la librería Antígona de Montevideo, un seminario sobre lectura. Tomábamos determinados libros de determinados autores y los leíamos y los analizábamos y muchas veces provocábamos visiones e interpretaciones que personas que ya los habían leído no las habían visto. O sea que era interesante eso que provocaba. Y la madre de Mariela Besuyevsky, Paula Gilbert, la arquitecta Paula Gilbert, había estado en ese seminario y había comprado mi libro, El Corredor Nocturno. Y cuando llegaron en Navidad, su hija y su yerno le regaló el libro. Y es de aquí que Gerardo, su esposo, se lo pide para leer, lo lee en 3 días y le dice, Mariela, aquí tenemos una película. De inmediato me localizaron y nos encontramos a los pocos días, el 5 de enero en Punta Ballena, en el restaurante Medio y Medio, y enseguida recibí la propuesta de hacer una película con la historia del Corredor Nocturno. Eso terminó con una serie de situaciones posteriores, el tema de los derechos, quién hacía el guión, bla, bla, los actores. Yo participé de muchas cosas por eso, tuve la posibilidad de ir a Madrid, conocer al guionista que era Gabriel Sad, que era un argentino que estaba radicado allá. Después, cuando el proyecto sale adelante y se comienza a filmar, se filma finalmente en Buenos Aires, es decir, la historia original en Montevideo, pero por un tema de coproducción se hizo en Buenos Aires con actores argentinos, Miguel Ángel Solá y Leonardo Esbaraglia. Y eso me puso también en contacto con una de mis grandes pasiones, que es el cine. Pude ver el desarrollo de un rodaje, conocí a los actores, tuve el privilegio de que tiráramos escenas con los 2 actores principales y ellos preguntándome qué me parecía el tono con que decían los parlamentos, bla, bla, bla. Pero además, la película que después se estrenó y que fue bastante exitosa, potenció la venta de la novela. Y no solamente en el Río de la Plata, sino en España. O sea que esa interacción entre literatura, cine y una combinación entre lectores y espectadores de cine benefició al libro, pero además estableció algo que es muy difícil de lograr. Las adaptaciones de novelas al cine no siempre son del agrado de los autores, porque precisamente cuando la productora o el director compran los derechos, después están autorizados a decir, basado en tal libro, es decir, no van a hacer el libro, van a hacer una versión que se basa. Entonces hay que tener mucha elasticidad al considerar eso.
Y, y lo bueno es que yo pude ver en la película los diálogos de mi novela, de mis personajes, prácticamente idénticos a los que yo había escrito. Eso es muy difícil, porque normalmente la escritura de un texto literario no es igual a la escritura de un diálogo cinematográfico. Hay que tener en Claro. cuenta cierta ser más concisos, con otra sintaxis, bueno, no importa. Y eso también fue una de las satisfacciones que me ha dado la literatura, un amante del cine, que fue al cine antes de aprender a leer. Yo iba de muy chico al cine de barrio, mis padres me llevaban. Logró la culminación de ver una de sus novelas transformada en película. No fue la única, después en Canal 10 se hizo la adaptación de un cuento con el cual gané el premio Rulfo, que es El elogio de la nieve, que antes había sido llevado al teatro con una adaptación que yo escribí y que dirigió Marcelino Dufo con un elenco formidable. Bueno, y eso se hizo en un unitario que se llamaba Somos, por Canal 10 de Uruguay. Y bueno, pude ver también ese cuento llevado a imagen, con unos actores estupendos, con una producción muy, muy ajustada a lo que el cuento exige. Y esos son, digamos, los mecanismos milagrosos que tiene la literatura, ¿no? De convocar al público de teatro, o de convocar al público televisivo, de convocar al público cinematográfico, de convocar al lector. Y eso se vincula con algo mucho más importante, que es la necesidad que tiene la gente de que le cuenten cosas. La necesidad de escuchar historias, de que narren una historia y que esa historia los traslade, los transporte, los envuelva, ¿verdad? La narración de historia forma parte de la evolución del hombre. Eso empieza en las cavernas, cuando ni siquiera habíamos inventado la escritura, pero los clanes, las tribus, los humanos que se refugiaban de las fieras adentro de una caverna y encendían el fuego después de haberlo descubierto, de alguna manera comentaban y se contaban el día a día las vicisitudes para la supervivencia. Inclusive algunos, basta decir el nombre de Altamira para que todos sepan de qué estoy hablando, los llevaban a una expresión gráfica, a unos dibujos inolvidables que cuentan, digamos, cómo era la vida en ese entonces. Bueno, además de esos dibujos había narración, había la necesidad de escuchar lo que otro contaba. Y la literatura empieza siendo una manifestación de la oralidad, de la imaginación y de la necesidad de encontrar un vínculo entre las personas que convocase a algo que quizá había sucedido o quizá no, pero el relato, la vivencia colectiva de estar en un lugar cerrado escuchando una historia es algo que está incorporado casi que a nuestra genética. Entonces, eso explica el éxito de los sitios de streaming como Netflix, como Amazon. Lo que se está consumiendo ahora de eso es el equivalente, sobre todo cuando estamos hablando de series, de las novelas por entregas que se publicaban, por ejemplo, en revistas o en periódicos, en donde el final de un capítulo predestinado estaba, digamos, impulsando a seguir en el siguiente para saber qué pasaba, ¿no? Todo eso es muy viejo, está muy, muy incorporado a las necesidades de la gente. Entonces, es lógico que una serie como La Casa de Papel, por decir algo, enganche, porque tiene una historia que va funcionando como forma de evadirse y de encontrar otra situación que va más allá del entorno, que a veces es asfixiante, es angustiante, hoy, ahora, ¿no? Pero en general siempre, aún en épocas buenas, necesitamos de historias para poder vivir, ¿verdad? La necesidad de las historias es inherente a lo que somos.
Entonces, esa es la explicación por la cual la literatura es tan importante para el hombre, y es importante desde el punto de vista de una necesidad espiritual. A veces las historias de ficción enseñan mucho más y son más ilustrativas de la condición humana que cualquier crónica realista, por ejemplo. Entonces, cuando, por ejemplo, se escribe novela negra, con la cual yo he hecho también varias publicaciones dentro de ese género, hay, digamos, un prejuicio, ¿no? La novela detectivesca o policial o de crimen, no, pero esa novela es también un reflejo de la sociedad, es una radiografía de determinada época y es un compendio casi filosófico de las miserias humanas y de las virtudes humanas, ¿verdad? Normalmente la novela negra pretende de alguna forma recomponer un caos previo. El detective es lo que hace, trata de resolver el crimen para regresar a un cierto orden, a una cierta situación previa que ese crimen o ese delito desbarató. Entonces, esa lucha en contra del caos y del delito y de la injusticia y de todo lo que implica, también forma parte de una necesidad de alivio a través del relato. Cuando nosotros vemos que de alguna forma ese solitario que investiga termina triunfando, nos aliviamos porque en el fondo estamos de acuerdo con que eso suceda. Y eso es también un mecanismo muy vinculado, yo creo que también a la soledad básica y ontológica del ser. Los libros también son una compañía. A veces no nos damos cuenta y que estamos leyendo algo, lo dejamos en la mesa de luz porque vamos a trabajar o vamos a hacer otras cosas, pero sabemos, aún de manera inconsciente, que esa historia nos está esperando que regresemos y abramos el libro y sigamos. Eso es un gran elemento de empatía con la lectura. El libro es un amigo muy silencioso que no nos exige nada. Está ahí para que lo abramos y nos metamos de vuelta en esa historia que están en las páginas y salimos de él cuando queremos. Pero no necesita energía, no se cuelga como las computadoras, no necesita un programa, simplemente que sepamos leer y que disfrutemos de la lectura. Yo creo que el libro es el invento más importante de la humanidad en toda su historia, sin duda. El libro es el artefacto más importante que ha creado el hombre. Sin el libro, o sin la escritura, mejor dicho, no hemos llegado hasta donde llegamos, pese a esta situación catastrófica, ¿no? Pero bueno, eso es tema que ya los autores están analizando, ya se publican libros sobre la pandemia, ya hay interpretaciones filosóficas, económicas, sociológicas, psicológicas de lo que sucede. O sea que eso también es importante, consumir información que no es la información de los informativos o de las noticias, que muchas veces es contradictoria con una información anterior y nadie lo comenta. Es entender lo que nos sucede. Por esa razón, una novela magistral de un autor como Albert Camus, que se llama La Peste, disparó sus ventas ni bien empezó a circular el COVID por todo el mundo. Y La Peste es una novela del siglo pasado. La Peste es una novela de la década del 40, que a su vez reproduce una peste muy anterior que se había producido en Argelia. Pero es tan ilustrativa sobre la peste actual, es tan clara en lo que significa la peste para la sociedad y para el hombre, es tan ejemplar el análisis que hace Camus de la vicisitud de una peste, que es de una actualidad absoluta. Por eso la reedición de esa novela
se disparó y se vendieron miles de ejemplares rápidamente. Y es una de las novelas que yo recomiendo leer urgente a lo que me estoy escuchando o viendo. Yo no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta y cortarme a mí un poco, que estoy hablando desde hace... Es que está tan interesante todo lo que nos está diciendo que al menos a mí yo no he querido ni siquiera interrumpirlo porque realmente nos ha paseado por lo menos en mi caso, digamos por lugares donde no me había paseado nunca, los libros, la lectura, esa necesidad que uno tiene de que le cuenten cosas, todo, de verdad que si alguien tiene alguna pregunta, yo sí tenía una pregunta. De todos los libros que ha escrito, ¿cuál pudiese decir que tiene un valor por alguna razón? Para no decir favorito, algún libro que tenga, digamos, un valor agregado de entre todos los que ha escrito. Es muy difícil cuando alguien ha publicado muchos libros, como es mi caso, sentir una preferencia manifiesta por alguno. Son como los hijos, uno los quiere distintos, pero los quiere mucho a todos. Entonces, si yo tuviera que elegir, yo creo que tengo 2 o 3 que sin duda están para mí ubicados en un lugar importante, que quizá se corrobore en algún tipo de posteridad que pueda existir o no. Pero yo elijo siempre la novela con la cual gané el premio Lengua de Trapo en Madrid en el 2001, que se llama El Guerrero del Crepúsculo. También elijo Los Inmortales, que es una novela con la cual obtuve el premio Bartolomé Hidalgo en 2004, en la primera vez, después lo volví a ganar a la trayectoria ese premio. Bueno, pero en 2004 lo gané por Los Inmortales, que es una historia centrada en 2 figuras importantísimas de la historia uruguaya, como fueron José Valle Ordóñez y Aparicio Saravia. Hay ahí una circunstancia en la cual yo me basé para escribirla, que fueron figuras decisivas en la política de comienzos del siglo XX, se enfrentaron en una revolución, en una guerra civil en 1904, pero nunca se vieron, nunca estuvieron cara a cara. Y yo de alguna manera invento la única posibilidad que habrían tenido de verse. Es una novela que se desarrolla en 3 partes, la primera se centra en Saravia, la segunda en Valle, ambos al borde de la muerte. Es una reflexión sobre cada uno de ellos al momento de estar casi muertos. Y la tercera parte es la que yo de alguna forma imagino como posible encuentro entre ambos. Bueno, con esa novela además hice una adaptación teatral, y por supuesto que la otra que sin duda elijo es El Corredor Nocturno. Más allá del hecho de que se haya llevado al cine, es una novela para mí muy, muy importante desde el punto de vista no solo de la escritura, sino de lo que pude decir entre líneas y de manera manifiesta también. Y bueno, hay otras que por supuesto están dentro de mi universo de preferencia. Diario de la Arena, El Desfile Salvaje, la trilogía de Keller, Montevideo Noir, Sorocabana Blues y Noches de Bonanza. En fin, las quiero a todas y todas en su momento me han dado una gran satisfacción, porque además de haber podido terminarlas, las publiqué y algunas, por supuesto, recibieron premio. El premio no le agrega ni le quita nada a una obra, pero bueno, permite una satisfacción más que va más allá de la escritura y de la publicación. Pero sigo, sí, no voy a pecar de falso modesto. Los premios son importantes y me gusta ganarlos cuando puedo, sin duda. Claro. Hay mucho detrás de cada libro. Por suerte nunca me he podido explicar la razón por la cual escribo. Hay un misterio ahí subyacente
que nunca he llegado a resolver, por suerte. Sería como desarmar un juguete para ver cómo está hecho. Siempre cito un comentario de ese gran director italiano, cual amé, que es Federico Fellini, que un crítico le vino a comentar algo que había filmado y a buscar alguna explicación, y Fellini le dijo, por favor, no me diga lo que estoy haciendo, no quiero saberlo. Y eso es un poco lo que lo que yo siento con la escritura. No quiero que me expliquen, no quiero saber por qué estoy escribiendo lo que estoy escribiendo. Tampoco creo en la inspiración. Como dijo Picasso, si la inspiración existe, espero que me encuentre trabajando. Entonces, bueno, eso de la página en blanco, cual un autor se enfrenta y el drama de no poder escribir, en mi caso nunca se produjo. Yo, por lo general, estoy escribiendo entre 2 y 3 cosas a la vez. A veces estoy acumulando obra inédita, como me está pasando ahora, que tengo 3 novelas todavía no publicadas y algunas cosas más, cuentos, por ejemplo, etcétera, etcétera. Y eso me parece bueno, me parece muy interesante, sobre todo cuando uno está viendo una época en que lo que escribe puede ser póstumo. Entonces, no quiero quedarme con nada a medio hacer, más bien quiero terminar lo que estoy haciendo y mucho más, y seguir, digamos, la necesidad de la escritura sin explicarme la razón por, por la cual lo hago, ¿no? Creo que eso es lo más, entre comillas, lo más divertido del asunto. Tampoco creo en esa escritura desde el sufrimiento, de esos mitos de que cómo sufrí para escribir esto, cómo me costó, bueno, no sé si eso es verdad o si eso es meritorio. Si sufrí para escribir, tratar de hacer algo más placentero. Yo pienso que la escritura del sufrimiento es un mito, o un mito engordado, un mito que no, es como valorar algo por el lugar donde se hizo. Se puede escribir algo desde un bungalow en la playa más paradisíaca del mundo, o pobres los que han escrito en una cárcel, pero eso no determina nada en la obra es la obra. Las condiciones de su producción son aparte, son cosas que no deberían ser consideradas para nada. Pero bueno, eso sé que es muy discutible y alguno se va a enojar conmigo, ¿verdad? Es lo que siento, es lo que yo creo. Y además tengo la convicción de que una cosa es escribir un libro, cualquiera puede escribir un libro, hoy en día más, con los programas de texto que le corrigen la falta de ortografía, con programas de edición, con una serie de ventajas como consultar datos en Wikipedia y después copiar y pegar y cambiar algún artículo y no sé cuánto, eso se puede escribir un libro, pero una cosa es escribir un libro y otra cosa es ser escritor. Ser escritor, como decía Borges, no es un oficio, es un destino. Algo en mí me puso en la necesidad de escribir, que es una forma de resolver un problema que de otra manera no se logra, ¿verdad? Esa es la explicación quizá más sencilla que puedo dar para explicar por qué escribo, porque si no, el problema ese no se resuelve. En el otro extremo está la vanidad, está esa cosa del autor de sentirse Dios creador, ¿verdad? Y pensar que el mundo no está completo si él no escribe su libro. Eso también es interesante y se puede admitir, ¿verdad? Esa especie de demencia vanidosa y lo que fuere, pero también es válido eso uno lo puede aceptar. Pero ser escritor es ser escritor siempre, no porque se me ocurrió escribir este libro y salió y no sé qué. Lo quiero ver varias ediciones después, a ver si ese autor ocasional llegó después a entender lo que es escribir y lo que es ser un escritor. Hay muchos libros
y hay menos escritores. Esa es Que la... viene de una necesidad de escribir, de expresarse. Sí, pero Digo, ¿por qué? no nos olvidemos que la edición es un negocio. Hoy el gusto de la gente, la temática y una serie de características de la publicación están dirigidas y gobernadas por los grandes sellos editoriales en todo el mundo. Es un negocio, como la venta de armas o como el vender automóviles. Es decir, hay que vender libros, entonces hay que encontrar el tema oportuno, qué es lo que se consume, qué es lo que la gente quiere. Si es Dan Brown con las conspiraciones o es este otro con el género negro o los asesinos seriales o la autoayuda o lo que sea. Eso está todo gobernado por una determinada idea o estrategia de marketing y de promoción, ¿verdad? La historia de la literatura no es solo la historia de la edición. Hay libros que nunca han visto la luz del día y están escritos, ¿verdad? De la misma manera que la historia de la literatura no es la historia de los textos exitosos o de los llamados bestsellers, es otra cosa, pasa por otro lado. Entonces, el momento es el momento y uno tiene que vivirlo lo mejor que puede, pero no pensar en ese tipo de fórmulas que dicen, bueno, escribí sobre tal tema, vamos a aprovechar esto y escribimos. No quiero ser grosero, pero sobre uno de los últimos presidentes que hemos tenido se han escrito decenas de libros, aprovechando su fama internacional, sus características personales, ese perfil, digamos, popular que tenía. Bueno, no sé si es eso, la literatura o la escritura pasa por aprovechar el momento de alguien o de algo. Es otra cosa. No tiene que tener otro tipo de anclaje con los temas, tiene que entender que hay algo mucho más profundo que lo lleva a escribir algo que de repente en ese momento no es valorado y que 30 años después es descubierto cuando el tipo ya está 3 metros bajo tierra y no se entera. Por lo general los grandes escritores están muertos para muchos críticos, que son en realidad guardianes de sepulcros. Es decir, el presente siempre se relativiza y nadie confía demasiado en lo que se publica en ese momento. Por esa cosa de decir, bueno, vamos a ver hasta dónde llega. Y a veces se pierden de ser justos con alguien que lo merece, son demasiado justos con alguien que no lo merece o que es muy mediocre, pero que de alguna forma y por alguna razón cae más simpático o es más oportuno. Eso nunca lo sabré. Pero por ahí que anda el asunto. No sé si hay alguna pregunta más. Por aquí le están diciendo que es admirable y coincido completamente, totalmente, y me parece que eso que está diciendo, bueno, ciertamente hoy en día las grandes editoriales están pendientes de qué es lo que se está, de cuál es la necesidad que se tiene por un X determinado tema. Por ejemplo, el tema de la pandemia, me imagino que todos los libros o la mayoría de los libros van a ser prácticamente. Algo que estoy feliz es que ya determinado género catastrófico, por decirlo de alguna manera, va a desaparecer porque nada es más catastrófico que la realidad de este momento. Entonces, aquella novela que escribió Stephen King hace algunos años y la otra que anticipa La ciudad de Wuhan, etcétera, etcétera, y lo que escribió Dan Brown con Inferno, pronosticando que alguien iba a envenenar el agua y que iban a morir 3.000 millones de personas, anticipando de alguna forma lo que podría pasar en una pandemia. Bueno, eso ya no corre porque la realidad es mucho peor. Entonces, lo que tenemos que tratar de escribir es de otra cosa. El cine catástrofe se murió. ¿Quién va a creer en maremotos, en Godzilla, en ese tipo de historias que destruyen ciudades o civilizaciones? Esto es lo que está pasando, esto es lo que sucede. No se le puede ganar a la realidad ahora, ¿verdad? Entonces, bueno, tendremos que pensar. Yo no pienso en la pospandemia, eso es una quimera, no va a haber pospandemia. La pandemia se va a ir resolviendo y que seguramente vendrán otros virus y va a haber que tener otra actitud. Esto es un cambio civilizatorio sin ningún tipo de duda radical, que lo entienda la gente. Es decir, no se trata simplemente de un virus y de un combate al virus, que eso se está dando y hay que darlo, etcétera, etcétera. Digo, pero viene una crisis civilizatoria,
cultural, económica, sociológica, psicológica, la psicología de las personas que han padecido el virus o que no lo padecen pero le temen, cambió. Quizá tengamos que escribir sobre ese tipo de dramas más intimistas y más esclarecedores, pero no de un argumento con un trasfondo catastrófico. A mí no me gustaría leer, creo que ni ahora ni después, no existe esa pospandemia de leer nada del virus, porque es suficiente con lo que ya estamos viviendo. Suficiente con lo que ya vives. Pero hay personas que como que les gusta repasarse incluso por las películas, por cosas que tienen algo que ver. Y yo dije, no. Sí, sí. Por lo menos en mi caso no me verá. O por lo menos que estamos viviendo ahora, tenemos que sobrellevarlo y hacerle frente a la situación. Y yo creo que la mejor manera es leer, hay que leer. Eso es lo más lindo que tenemos y que eso por ahora está a disposición de aquellos que aceptan el desafío, que se hacen el espacio y el tiempo para esa ceremonia tan secreta, tan íntima y tan placentera que es la lectura de un buen libro. Sí, no hay nada. El papel no va a desaparecer. La sensación que te da un libro en las manos es otra cosa, como la fotografía. Hay toda una instancia sensual, el olor del papel, la textura, el peso, en fin, la tipografía. Sí, total. Leer el Kindle es una cosa muy, muy aséptica, muy que no es lo que... Lo hago porque a veces puedo leer libros que acá no están, pero nada más que por eso. Y a veces reconozco que es más cómodo en un viaje llevar un Kindle que llevar 3 o 4 libros en la valija. Pero nada más. Sí. Eso está como las fotos en los teléfonos, en los dispositivos, las fotos familiares. En cambio, antes los álbumes familiares en casa tenían un canto. Y eso se ha perdido, pero no va a desaparecer. No se imprimen más. Están todas en un teléfono o en una nube, pero ¿quién las ve? Las ves una vez, 2 veces, pero como los álbumes, los portarretratos que adornan determinados lugares de las casas, no sé si han aumentado en cantidad o en tamaño, pero me parece que siguen siendo los mismos. Sin embargo, hay muchas más fotos. Sí. Pero que casi nadie ve, o que poco se ve. No implica calidad, ni gusto, ni preferencia. Es simplemente una acumulación a partir de cierta facilidad que te da un teléfono, nada más. Sí. En cambio, los textos están acá y los puedes... Sí, y dice, por ahí escuchaba el otro día que decían que un libro, por más que se quiera leer una segunda vez, es imposible, porque la segunda vez que lo tomas, te encuentras con algo distinto. Por supuesto. Exploras de manera distinta, sientes de manera distinta. Y esa es otra de las maravillas de la lectura, la relectura, que yo la practico también. Hay libros que los lees en determinado momento de tu vida y te parecen algo, determinada idea te dan de lo que sea, y los lees después, cuando vale la pena, y son totalmente diferentes, y te dicen te hablan de otra manera. Esa es la maravilla también que tiene la lectura, que es releer. Y a veces cuando no encontrás nada nuevo, para novedades los clásicos, como decía Unamuno. Y en ese sentido, siempre los clásicos nunca te defraudan. Siempre te están esperando, todos los libros te están esperando. Así como decía que los libros, el libro te escoge a ti. Sí. O espera por ti. Me da cuando estaba hablando de eso, me recordó que, bueno, no voy a tocar ese tema, pero estaba buscando otra cosa y me cae un libro en la cabeza de esta pequeña librero que está acá. Y era un libro que realmente, cuando me siento a leerlo, porque de verdad que me dolió, me cayó y me puse a hojearlo, y yo decía, parece que me estuviese hablando, o sea, era el mensaje para mí y la historia era para mí. Entonces, me pareció muy gracioso eso, porque de verdad que sí, el libro me escogió a mí en el momento en que tenía que... A tu encuentro salió. Ya que no me ibas a tomar, te caigo. Aquí estoy, dijo. Claro. No sé qué más decir. Dicen un placer oírlo. Sí, bueno, hoy han estado calladitos. Me imagino que como siempre, después de que termina la presentación,
todo el mundo quiere entrar, quiere ver el video, pero bueno, esto está quedando grabado, así que lo vamos a colgar como siempre en la página de Arcadia, en YouTube, para que Lo pueda único ser que compartido. quiero decir es lo siguiente. Yo aprovecho desde hace un tiempo a Instagram como buen medio para comunicarme. Yo, yo publiqué hace 3 años la primera novela que se publicó en Uruguay en Instagram, que es Una ola perfecta, que la subió el sitio del Banco Itaú. Es una historia que se desarrolla en Cabo Polonio a través de 39 posteos con imágenes y con situaciones que se estaban dando en tiempo real en el Cabo, etcétera, etcétera, etcétera. Eso me enseñó a valorar Instagram, que es un medio que tiene un gran abuso de lo visual y del laconismo de los textos o de la casi poca presencia del texto explicando nada. Como que está desaprovechado a mi manera de ver. Yo abrí mi sitio en Instagram hablando de libros, de literatura, promoviendo los libros que publicaba, etcétera, etcétera. Y ahora, desde hace un tiempo, estoy con una serie que se llama República Mágica de Abracadabra, en la cual cuenta la historia de un país imaginario que se llama Abracadabra y que está regido por la magia. Entró en la era de la magia y está habitado por magos y todo, digamos, gira en torno a contar breves historias que no tienen más de 600, 700 caracteres a razón de 2 o 3 por semana y que ya lleva unas cuantas subidas que cuenta de alguna Eso forma. es, disculpa que le interrumpa, ¿eso es en su usuario o tiene otro? Tú vas al perfil mío, Hugo Burel, Ajá. y ahí ya te va a aparecer Abracadabra. También Abracadabra lo deposito en un sitio también que es Abracadabra. Pero si tú vas a mi perfil, Hugo Burel, ahí está Abracadabra desde hace un tiempo y podés repasar la historia de ese país imaginario. Yo recomiendo eso porque son historias muy breves, pero que, en fin, han tenido una muy buena repercusión entre los lectores. A veces me reclaman porque no publico más historias. Bueno, Pero ahí ya tenemos un próximo encuentro para que, pero por un live de Instagram nos cuentes sobre Abracadabra, sí, cómo no, este, sería y interesantísimo. así, y ahí dejamos el vínculo abierto. Abracadabra. Mira, ya a esta hora comienza, como siempre, a unirse la gente, y ya cuando estamos finalizando es normal que pasen, pero como lo prometido es deuda, siempre lo dejamos grabado. Bueno, me alegro mucho y te agradezco a ti la amabilidad de invitarme y a los que nos vieron la amabilidad de seguirnos. Y bueno, hasta cualquier momento estoy a las órdenes. La próxima, Abracadabra. La próxima habrá cadabra, no se la pierdan. Gracias. Chao, Michelle. Gracias. Feliz tarde para todos. Nos vemos en el Gracias, próximo gracias. evento. Chao.